Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que en este canal nos encanta el chismecito, la farándula y sobre todo, estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, en un misterio, en algo que, bueno, en algo que involucra a nuestro querido, apuesto y talentoso Can Yaman. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar el impactante grito silencioso de Can Yaman, porque le dice fuera de Met. ¡Guau! Solo con el título ya se me pone la piel de gallina, ¿verdad? ¿Qué es eso del grito silencioso? ¿Y por qué fuera de Met? Si son nuevos por aquí les explico rapidito, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió créditos con Demet Özdemir. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Para que nadie se pierda nada, y para que todos estemos en el mismo barco, les sugiero que se preparen un cafecito, se pongan cómodos y suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así se enterarán de primera mano de todas las novedades, rumores, análisis y por supuesto, de todos los chismecitos jugosos del mundo del espectáculo. ¿Listos? Pues empecemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que, al menos al principio, nos hicieron creer en el amor verdadero, en el cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Erkencikus y la química entre ellos era explosiva. En la pantalla, la magia era innegable. Los besos, las miradas, las escenas románticas, todo era perfecto, todo parecía sacado de un sueño. Y claro, el público, los fans, empezamos a soñar con que esa química traspasara la pantalla. Empezaron a surgir rumores de una relación amorosa en la vida real, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Se les veía juntos en eventos, cenas románticas, paseos, todo apuntaba a que estaban enamorados. Y nosotros felices. A todos nos encantaba la pareja, los shippeábamos a más no poder. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Demet con su belleza, su dulzura y su talento, Can con su atractivo, su carisma y su energía, un bombazo. La verdad, no podíamos pedir más. Pero como en toda buena historia, la cosa se complicó. Empezaron a surgir rumores de peleas, de desacuerdos, de tensiones. Y de repente la pareja perfecta, el sueño de todos, se desvaneció. Se dejaron de ver juntos, dejaron de compartir fotos en redes sociales y la magia se esfumó. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta relación, que parecía tan sólida, se terminó? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de los rumores, de las interpretaciones. Porque a día de hoy, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre lo que pasó. No han dado una explicación oficial, no han revelado los motivos de su ruptura. Y es precisamente esa falta de información la que ha alimentado el misterio, la que ha desatado la curiosidad, la que ha dado pie a todo tipo de teorías. Una de las teorías más populares y que ha cobrado fuerza con el tiempo, es la que se relaciona con la frase que da título a nuestro vídeo, fuera de Met. Se rumorea que Can Yaman en un momento de frustración, de enfado, de decepción, pronunció esas palabras. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Según algunos, la frase se habría pronunciado en un momento de tensión, quizás durante el rodaje de la serie, o quizás después de la ruptura. Se dice que Can, harto de ciertas actitudes de Demet, de ciertos comportamientos, de ciertas diferencias, habría explotado. Y esa explosión se habría traducido en ese fuera de Met. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor, una invención de los fans? ¿O hay algo más? La verdad, es muy difícil saberlo con certeza. No tenemos pruebas concretas, no tenemos testimonios directos. Solo tenemos rumores, especulaciones y, por supuesto, el lenguaje corporal, las miradas, los gestos, todo eso que a veces dice más que 1000 palabras. Analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Qué tipo de cosas podrían haber llevado a esta situación? Hay varias posibilidades, varias hipótesis que, aunque no podemos confirmar, nos ayudan a entender el contexto. En primer lugar, podríamos hablar de diferencias de carácter. Can Yaman es conocido por ser una persona muy apasionada, muy intensa, muy enérgica.
Demet Özdemir, por otro lado, parece ser una persona más tranquila, más reservada. Quizás esa diferencia de caracteres, esa diferencia de ritmos, pudo haber generado tensiones, roces y finalmente la ruptura. La personalidad de Can Yaman, como hemos podido ver en entrevistas y en su propia actuación, irradia una energía vibrante. Es un hombre que parece vivir cada momento con intensidad, con una pasión que se refleja tanto en su trabajo como en su vida personal. Esta intensidad, esta fuerza arrolladora, puede ser vista como un atractivo, una cualidad que cautiva a muchos. Sin embargo, también puede ser un desafío, especialmente en una relación. Una persona con tanta energía necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo, que pueda entender y aceptar esa intensidad sin sentirse abrumado. Demet Özdemir, por su parte, proyecta una imagen diferente. Su personalidad, al menos en la esfera pública, parece ser más tranquila, más reservada, más centrada. Es una persona que transmite serenidad, una cualidad que puede ser muy atractiva y complementaria a la intensidad de Can. Sin embargo, esta diferencia de carácter podría haber sido un factor clave en la ruptura. Quizás la diferencia de ritmos, la necesidad de cada uno de tener su espacio, no fueron compatibles a largo plazo. Imaginemos una situación cotidiana. Can, lleno de energía, propone una salida, una aventura, algo emocionante. Demet, en cambio, prefiere una cena tranquila, una tarde de descanso en casa. Estas diferencias, aunque pequeñas al principio, pueden generar tensiones a medida que la relación avanza. Las necesidades no satisfechas, la falta de conexión en ciertos aspectos, pueden desgastar la relación, erosionando los cimientos sobre los que se construyó el amor. La clave está en la compatibilidad. Dos personas con personalidades muy diferentes pueden construir una relación exitosa si existe una comunicación efectiva, una comprensión mutua y un respeto por las necesidades individuales de cada uno. Si no hay esa compatibilidad, si no se logra encontrar un equilibrio, la relación puede ser difícil de mantener. Las diferencias de carácter en este caso podrían haber sido el primer gran obstáculo, el inicio de un camino que, lamentablemente, terminó en separación. En segundo lugar, podríamos hablar de celos profesionales. Ambos son actores muy talentosos, muy exitosos, con una agenda muy apretada. Y en el mundo del espectáculo, los celos, la competencia, son algo muy común. Quizás la fama, el éxito de uno pudo haber afectado la relación con el otro. Quizás la falta de tiempo o la distancia pudieron haber debilitado el vínculo. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un ecosistema competitivo, un universo donde la fama y el éxito son bienes muy codiciados. Can Yaman y Demet Özdemir, ambos con carreras en ascenso, se encontraron en el ojo del huracán de la popularidad. Cada proyecto, cada papel, cada aparición en público sumaba o restaba puntos a su imagen pública. La presión, el estrés y la constante necesidad de mantener la relevancia pueden ser factores muy desgastantes para cualquier relación. Los celos profesionales en este contexto pueden surgir de diferentes maneras. La envidia, el deseo de alcanzar el mismo nivel de éxito que la pareja, puede generar resentimiento, especialmente si uno de los dos experimenta un crecimiento más rápido en su carrera. Las críticas, las comparaciones, las constantes evaluaciones del público pueden ser muy perjudiciales para la relación. Además, la agenda apretada, las largas jornadas de trabajo y la distancia geográfica que a menudo acompaña a los rodajes, pueden debilitar el vínculo. La falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para mantener la llama del amor encendida, puede ser devastadora. La soledad, la sensación de no ser comprendido, la falta de apoyo emocional, pueden minar la relación desde adentro. Imaginemos una situación. Can Yaman recibe una oferta para protagonizar una nueva serie, un papel importante que le dará aún más reconocimiento. Demet, por su parte, no recibe una propuesta tan atractiva, o su proyecto no tiene el mismo impacto mediático. ¿Cómo se siente? ¿Hay apoyo incondicional? ¿O surgen sentimientos de envidia, de inseguridad? Estas situaciones, aunque sutiles, pueden afectar la dinámica de la relación, generando tensiones que con el tiempo pueden ser difíciles de superar. La clave está en la comunicación, en el apoyo mutuo y en la capacidad de celebrar los éxitos de la pareja, sin importar las circunstancias. Si no existe esa base sólida, si la competencia y la envidia se interponen en el camino, la relación puede ser víctima de las presiones del mundo del espectáculo. En tercer lugar, podríamos hablar de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que alguien más se haya interpuesto en la relación.
Ya saben, los rumores de infidelidades, las tentaciones. Son cosas que lamentablemente ocurren en este mundo. El mundo del espectáculo con su glamour y sus excesos, a menudo abre la puerta a las tentaciones. Las relaciones extramatrimoniales, las infidelidades, son lamentablemente comunes en este contexto. La exposición mediática, la presión constante y la cercanía con otras personas atractivas pueden crear un caldo de cultivo propicio para el engaño. Imaginemos una situación: Kanyaman, en un rodaje lejos de casa, conoce a una compañera de trabajo con la que comparte muchas horas, momentos de complicidad y una química innegable. La soledad, la distancia y la falta de contacto con Demet podrían haber facilitado la conexión. Aunque no haya pruebas, los rumores de una posible infidelidad, aunque infundados, habrían afectado la dinámica de la relación, sembrando la desconfianza y el resentimiento. Demet, por su parte, podría haber vivido una situación similar. Las tentaciones, la admiración de otras personas, podrían haber jugado un papel importante en la ruptura. La distancia emocional, la falta de comunicación y la sensación de no ser valorado, podrían haber hecho que buscara consuelo en otra persona. La infidelidad, sea física o emocional, es una de las causas más comunes de ruptura en cualquier relación. La traición, la falta de confianza y el dolor que genera, pueden ser difíciles de superar. En el caso de Kan y Demet, la posibilidad de una infidelidad, aunque no confirmada, habría sido un factor determinante en la decisión de poner fin a la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. A veces, por mucho que queramos a alguien, por mucho que tengamos química, la relación no funciona. Simplemente las cosas no encajan, las personalidades no son compatibles, y la ruptura es inevitable. La compatibilidad, como hemos visto, es un factor clave en cualquier relación. Aunque la química, la atracción y el amor sean importantes, no son suficientes para garantizar el éxito a largo plazo. A veces, a pesar de que nos enamoremos profundamente de alguien, las diferencias de carácter, los valores opuestos y las expectativas incompatibles pueden hacer que la relación no funcione. Imaginemos una situación: Kan y Demet al principio se sintieron atraídos el uno por el otro, creyendo que eran el uno para el otro. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, se dieron cuenta de que tenían visiones muy diferentes de la vida, de sus carreras y de su futuro. Sus objetivos no estaban alineados, sus necesidades no eran las mismas y sus personalidades, aunque atractivas al principio, no eran compatibles a largo plazo. La ruptura, en este caso, no sería culpa de nadie. Simplemente no era el momento adecuado, ni las personas adecuadas. A veces el destino nos cruza con personas que nos marcan, que nos enseñan algo, pero que no están destinadas a estar en nuestras vidas para siempre. La incompatibilidad, en este caso, habría sido el factor determinante en la decisión de poner fin a la relación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el grito silencioso de Kanyaman? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el grito silencioso podría ser una metáfora, una forma de expresar el dolor, la frustración, la decepción que sintió Kan tras la ruptura. Un grito que no se oye pero que se siente, que se manifiesta en sus gestos, en sus miradas, en sus silencios. Un grito que quizás se traduce en ese fuera de Met. El grito silencioso es una expresión poderosa, una metáfora que describe el sufrimiento que se siente internamente, pero que no se exterioriza de manera evidente. Es un dolor que se guarda, que se reprime, que se manifiesta a través de gestos, miradas y silencios. Kanyaman, como figura pública, probablemente se sintió obligado a mantener una imagen de fortaleza y control, ocultando sus verdaderos sentimientos. Este grito silencioso podría haberse manifestado de diferentes maneras. Asterisco 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 en sus gestos asterisco asterisco un cambio en su lenguaje corporal, una mirada triste, una sonrisa forzada. Asterisco 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 en sus miradas asterisco asterisco una mirada perdida, un brillo apagado, una expresión melancólica. Asterisco 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 en sus silencios asterisco asterisco evitar hablar del tema, no mencionar a Demet en entrevistas, mantener la discreción. El grito silencioso es una forma de protegerse, de evitar la vulnerabilidad y de mantener el control sobre la imagen pública. Es una forma de expresar el dolor sin mostrar debilidad, de mantener la dignidad y de evitar ser juzgado. El fuera de Met, en este contexto, podría ser la expresión de ese grito silencioso, la manifestación de la frustración y el dolor que sentía Kan tras la ruptura. Y aquí es donde entramos en otro terreno, el de la imagen pública, el de la comunicación no verbal.
Can Yaman, como cualquier famoso, tiene una imagen que cuidar, una reputación que mantener. Y en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Por eso es muy probable que Can, en lugar de expresar abiertamente su dolor, haya optado por el silencio, por la discreción, por el grito silencioso. La imagen pública es un elemento crucial en la vida de cualquier celebridad. La imagen, la reputación y la percepción del público son factores determinantes en el éxito o el fracaso de una carrera. Can Yaman, consciente de esto, probablemente se esforzó por mantener una imagen positiva, evitando cualquier escándalo o controversia que pudiera dañar su reputación. El silencio o la discreción y el grito silencioso podrían ser estrategias para proteger su imagen pública. Evitar hablar abiertamente de la ruptura, no revelar detalles personales y mantener una postura reservada, le permitiría controlar la narrativa y evitar que los rumores y las especulaciones afectaran su carrera profesional. La comunicación no verbal, como hemos mencionado, es fundamental en la vida de un famoso. Los gestos, las miradas, las expresiones faciales y el lenguaje corporal pueden decir más que 1000 palabras. Can Yaman, consciente de esto, podría haber utilizado la comunicación no verbal para expresar sus sentimientos sin necesidad de hablar. La imagen pública, la comunicación no verbal y el grito silencioso son herramientas que permiten a las celebridades proteger su privacidad, mantener el control sobre su imagen y afrontar situaciones difíciles sin dañar su reputación. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. En las redes sociales, la gente habla, opina, critica. Y los famosos muchas veces se ven obligados a lidiar con todo eso. Can Yaman, a pesar de su éxito, también ha tenido que enfrentarse a críticas, a rumores, a especulaciones. Y en ocasiones esas críticas, esos rumores, han sido dolorosos. Las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos con el mundo y con las celebridades. Los famosos, a través de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook, se exponen constantemente a la opinión pública, a los comentarios y a las críticas de sus seguidores. Can Yaman, como cualquier figura pública, ha tenido que lidiar con los aspectos negativos de las redes sociales. Críticas los comentarios negativos sobre su trabajo, su apariencia o su vida personal. Rumores las especulaciones sobre su vida sentimental, sus amistades o su comportamiento. Especulaciones las teorías sobre su vida privada, sus decisiones o sus relaciones. Estos comentarios, rumores y especulaciones pueden ser muy dolorosos y afectar la salud mental de las celebridades. La exposición constante, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser muy desgastantes. El grito silencioso en este contexto podría ser una forma de protegerse de las críticas y los rumores. Evitar hablar del tema, no responder a los comentarios negativos y mantener una postura reservada, le permitiría proteger su privacidad y evitar que los rumores afectaran su carrera profesional. Por eso el grito silencioso de Can Yaman también podría ser una forma de protegerse, de blindarse ante el mundo exterior. Una forma de decir, no quiero hablar del tema, no quiero que me pregunten, no quiero que me juzguen. Una forma de mantener su privacidad, de preservar su intimidad. La protección de la privacidad y la intimidad son aspectos fundamentales en la vida de cualquier persona, especialmente para las celebridades. Can Yaman, consciente de esto, podría haber recurrido al grito silencioso como una estrategia para proteger su vida privada y evitar la invasión de los medios de comunicación y de los fans. El silencio, la discreción y la comunicación no verbal son herramientas que le permiten controlar la narrativa y evitar que los rumores y las especulaciones afectaran su vida personal. Mantener la distancia, evitar hablar del tema y no responder a las preguntas sobre la ruptura le permitía preservar su intimidad y mantener una imagen de fortaleza y control. El grito silencioso en este contexto sería una forma de proteger su espacio personal, de establecer límites y de mantener la privacidad que toda persona merece, independientemente de su fama y reconocimiento público. Y llegamos así a la conclusión de nuestro vídeo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, al menos en un principio, una historia de amor que nos hizo soñar. En segundo lugar que la ruptura de esa relación generó muchas especulaciones, muchos rumores y, sobre todo, mucho misterio. En tercer lugar que él fuera Demet podría ser una expresión de frustración, de dolor, de decepción, o simplemente un rumor más.
Y finalmente que el grito silencioso de Kanyaman podría ser una forma de protegerse, de mantener su privacidad y de lidiar con el dolor de la ruptura. Pero sobre todo quiero que se queden con una reflexión: el mundo del espectáculo, muchas veces, esconde secretos, mentiras y sobre todo, mucho dolor. Y aunque nos encante el chismecito, es importante recordar que detrás de cada famoso, detrás de cada noticia, hay una persona con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merece respeto. El mundo del espectáculo, con su brillo y su glamour, a menudo esconde una realidad más compleja y dolorosa. Las relaciones, los éxitos, los fracasos y los secretos se convierten en noticia, pero detrás de cada historia hay una persona con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merece ser respetada. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y vulnerabilidades. Aunque nos guste el chismecito y la farándula, es fundamental respetar su privacidad y evitar juzgar sus decisiones y sus relaciones. La reflexión final es esta: debemos ser conscientes de la complejidad del mundo del espectáculo y recordar que detrás de cada famoso hay una persona que merece respeto, comprensión y empatía. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, un tema que genera muchas opiniones, pero espero haberles ofrecido una visión interesante, un análisis profundo y sobre todo, mucho entretenimiento. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad, gracias por estar aquí, por sus comentarios y por su apoyo. Me encanta leerlos, me encantan sus opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet terminaron mal? ¿Qué creen que pasó realmente? Los leo. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.